Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video. En esta ocasión hablaremos del experimento de Galileo. Cuando se estudia cálculo diferencial hay un tema que es clásico y que conviene estudiar porque nos da una buena idea de lo que es una derivada. Vamos a comenzar hablando del experimento de Galileo. La reputación de Galileo como padre de la ciencia experimental se basa en que sus métodos de investigación fueron tan revolucionarios como sus descubrimientos. Combinando el razonamiento inductivo con observaciones precisas y demostraciones matemáticas, estableció los fundamentos básicos del método científico. Veamos la consecuencia de uno de sus trabajos. Alrededor del año 1585, Galileo descubrió las leyes de caída de los cuerpos. Cuenta la leyenda que dejó caer bolas de cañón desde la torre inclinada de Pisa. En realidad no fue eso lo que sucedió. ¿Por qué? Porque como no podía medir con suficiente precisión el tiempo para deducir las leyes matemáticas que rigen el movimiento de los cuerpos en el caso de la caída libre, Galileo decidió diluir la fuerza de gravedad, por así decirlo. Obviamente en aquellos tiempos no se hablaba de la gravedad. ¿Cómo hizo esto? Usando un plano inclinado. Aquí hay una representación pictórica de la época sobre este experimento de Galileo. Galileo realizó experimentos en los que dejaba rodar bolas por un plano inclinado de 12 codos de longitud. Aquí conviene aclarar que un codo equivale a 52.3 centímetros. Así que se obtuvo una inclinación aproximada de 5 grados. La principal dificultad para realizar el experimento era la medición del tiempo empleado por la bola para recorrer diferentes distancias. Galileo resolvió el problema utilizando un reloj de agua, en el cual se mide el tiempo por la cantidad de líquido que pasa a través de una pequeña abertura en el fondo de una gran vasija. Galileo midió el tiempo mediante unidades iguales, de manera que, en su opinión, el transcurso del tiempo pudiera simularse mediante la sucesión de números naturales. Aquí tenemos una tabla con los resultados originales del experimento de Galileo. Tenemos el tiempo en unidades arbitrarias, puesto que usó un reloj de agua, y tenemos la distancia en una unidad que él llamó punti o punto. Un punti es un poco menos de 1 milímetro. Galileo escribió lo siguiente: me fijé en que los tramos recorridos siempre se relacionan entre sí como los respectivos intervalos de tiempo a la segunda potencia. En nomenclatura actual, nosotros podríamos decir que la distancia recorrida a un tiempo t, que representamos como la función s de t, es directamente proporcional al tiempo al cuadrado. Para pasar de una proporcionalidad a una igualdad o una ecuación, necesitamos una constante de proporcionalidad que llamamos k. Y con los valores que están aquí, considerando por ejemplo que a tiempo 1 la distancia es de 33 punti, concluimos que la constante de integración es 33 y tenemos la fórmula. Si utilizamos la fórmula 33 por el tiempo al cuadrado, obtenemos la segunda tabla que ven en su pantalla. Los resultados obviamente pues no son iguales. Podemos decir que son aproximados, pero tomando en cuenta la época en la que estamos hablando, finales de los años 1500, podemos pensar que es un buen resultado. Actualmente a esta conclusión puede llegarse rápidamente con la gráfica de dispersión de los datos y la obtención del modelo. Así que utilizando herramientas modernas, el modelo es 33.107 por t al cuadrado, utilizando las unidades arbitrarias de tiempo de Galileo y la distancia en punti. Si nosotros utilizamos medidas modernas y unidades también del sistema internacional, la ecuación se convierte en que la distancia es igual a 4.9 por tiempo al cuadrado. Aquí hablaríamos de tiempo en segundos y distancia en metros. Isaac Newton, cuando desarrolla el cálculo, tomó esta ecuación de Galileo y la derivó. Para nuestro ejemplo vamos a usar la fórmula que vimos en clase. Así que vamos a seguir los pasos de Newton y vamos a derivar la función. Entonces tenemos que mi función es 4.9 por t al cuadrado y tenemos la fórmula para la derivada. Si sustituimos nos queda entonces
4.9 por t más h al cuadrado. ¿Por qué t más h? Porque necesitamos el tiempo más el incremento. Y ese incremento, recuerden que lo representamos por h. Entonces sería la función con el incremento en el tiempo, por eso tenemos 4.9 por t más h al cuadrado, menos la función original, 4.9 por t al cuadrado. Todo eso dividido entre el incremento y queremos evaluar el límite cuando el incremento o h tiende a 0. Habíamos comentado que en un límite como este, cuando nos referimos a la definición de la derivada, siempre tendremos una división entre 0 y siempre tendremos que hacer un tratamiento algebraico. En este caso, lo que debemos hacer es desarrollar el binomio al cuadrado, t más h al cuadrado. Lo que tenemos aquí, que pueden ver en rojo. Lo que resulta al quitar los paréntesis, es decir, 4.9 por t cuadrada más 4.9 por 2th más 4.9 por h cuadrada. Lo que resulta aquí es que tenemos los extremos iguales, pero con signos opuestos, de manera que se cancelan. Así que podemos tomar h como factor común y de nueva cuenta h se cancela, de manera que me queda el límite de 9.8 por t más 4.9h, cuando h tiende a 0. Si nosotros observamos, ya no hay una división, así que ya no tenemos el problema de la división entre 0. Cuando evaluamos el límite, puesto que t no estamos considerando que tienda a un cierto valor, queda tal cual, 9.8 por t. En el caso del segundo término, como 4.9 estaría multiplicando a 0, se cancela, de manera que la derivada de la función es 9.8 por t. Vamos analizando esto con detalle. Tenemos entonces la derivada de la función de posición, y es 9.8 por t. Ahora, una pregunta fundamental. ¿Qué unidades tiene la derivada? Muy bien, entonces tenemos que mi derivada es el cambio en la distancia, en metros, entre el cambio en tiempo en segundos. Es decir, sería metros sobre segundo. ¿Y qué es esto? La velocidad del objeto. Pero no solamente eso, es la velocidad instantánea. Es decir, si yo doy un valor de tiempo, yo puedo calcular la velocidad de la bola justo en ese momento. Habíamos comentado en clase que una derivada es una relación de cambio instantánea. En este caso lo que tenemos es la velocidad instantánea del objeto. Y eso es un gran avance. ¿Por qué? Porque Galileo no midió la velocidad del objeto, pero con el cálculo puede obtenerse. Isaac Newton no quedó aquí, sino que derivó la ecuación para la velocidad, y eso nos lleva a derivar la derivada, lo que conocemos actualmente como segunda derivada o derivada de orden superior. Vamos a partir de la función de velocidad. Esta función de velocidad es 9.8 por t, es decir, la derivada de la función de posición me da la velocidad. Vamos a derivar. Aquí el caso es multiplicar para hacer el desarrollo que habíamos comentado. De nueva cuenta, los extremos se cancelan, son iguales con signos opuestos. Y nos queda el límite. Obviamente las h o los incrementos se cancelan. Y me queda que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es el límite de 9.8 cuando h tiende a 0. Es el límite de una constante. Ya habíamos visto que esto es igual a la misma constante. Así que la segunda derivada me da un valor constante. Ahí tenemos cómo se representa esto con nomenclatura moderna. ¿Qué unidades tiene la segunda derivada? Bueno, pues esta segunda derivada es el cambio de velocidad con respecto al cambio en el tiempo. Las unidades de la velocidad son metros sobre segundo y el tiempo son segundos, así que queda metros sobre segundo cada segundo. Podemos pensar esto con un ejemplo simple. Imaginemos que andamos en bicicleta. Hay un camino horizontal completamente, sin inclinaciones, y si nosotros pedaleamos a un ritmo constante, nuestra velocidad será constante. Pero si nosotros de repente pedaleamos a un ritmo más rápido, va a aumentar nuestra velocidad.
Resulta que nuestra velocidad va a aumentar con respecto al tiempo. Entonces puede aumentar, por ejemplo, 3 metros sobre segundo, el aumento en la velocidad, cada segundo. Eso es a lo que nos referimos con esta segunda derivada. Si nosotros simplificamos las unidades, me quedaría metros sobre segundo cuadrado. Así que ya estamos imaginando por dónde va esto. Es la aceleración. Así que resulta que la aceleración es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es una constante. Vamos pensando. La posición depende del tiempo. La velocidad depende del tiempo. No son constantes. La posición cambia entre más tiempo transcurra. La velocidad aumenta entre más tiempo transcurra. La velocidad no es constante. Pero resulta que este valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado sí es constante. Newton pensó que este es un valor que está intrínseco en la naturaleza. Es decir, Galileo no midió ni la velocidad ni este número, pero a través del cálculo pudimos encontrar estas relaciones y pudimos encontrar que hay un valor en la naturaleza que tiene mucho que ver con la posición y con la velocidad. El cálculo permitió encontrar ese valor. Así que el cálculo ayudó a encontrar patrones en el aparente caos que podíamos los seres humanos observar en ese tiempo. De repente teníamos una herramienta que nos permitía estudiar el mundo. Y eso lo cambió todo. La revolución científica y tecnológica que trajo este descubrimiento fue enorme. Nuestro mundo moderno no podría existir sin herramientas como esta. Aquí tenemos en una tabla cómo a partir de la función original, la función de posición que ven resaltada en azul, 4.9 por t al cuadrado, es la función de posición, la primera derivada me da la velocidad y la segunda derivada me da la aceleración. Es decir, cómo a partir de esa función obtenemos todavía más datos, obtenemos el comportamiento del fenómeno. Increíble para algo que se desarrolló en el siglo XVII. Hasta aquí el video. Muchas gracias por su atención.